Seguimos aquí en Encuentro Central con nuestras invitadas, invitados hablando de educación en este caso. Habíamos prometido en el bloque anterior hablar también de la educación secundaria con unas cifras que nos llaman poderosamente la atención, que se conocieron hace poco tiempo atrás, que tiene que ver con que solo el 8% de los estudiantes de sectores más deprimidos económicamente en nuestro país, sectores pobres podríamos denominarlos así, terminan la educación secundaria, lo cual plantea realmente, y son cifras oficiales, ¿no? Plantean un panorama muy complicado. Por el otro lado tenemos la situación de la UTEC que han mencionado nuestros invitados, que de alguna manera ha marcado un cambio muy importante. Hablábamos hace poco tiempo atrás con el director de la regional de Fraiventos que nos decía el cambio importante que se ha dado en ese sector a tal punto que hoy estudiantes de Montevideo están viajando a Fraiventos, lo contrario de lo que acontecía no hace mucho tiempo atrás cuando los estudiantes del interior venían a Montevideo. Bueno, esto está ocurriendo hoy día. Pero hay muchas cosas en el debe. Pero empecemos por vincularlo de la educación secundaria, el qué pasa con nuestros adolescentes. Para colocarlo en la educación secundaria a veces es un facilismo, es un atajo, ¿no? Nosotros tenemos problemas de integración social. Tenemos gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. ¿Esa brecha se achicó? Sí, se achicó. Todos los índices dicen que se achicó. Pero siento que hay una cantidad enorme de asentamientos que siguen existiendo. Y aquella escuela que Varela planteaba, o aquella educación que Varela planteaba, a todos los niños de distintos contextos, distintas formaciones, hijos de empresarios, de obreros, en una aula aprenden valores que después sostienen a lo largo de toda la vida, eso no está más. Y en las escuelas que tienen contexto, o en el liceo que tiene contexto, son todos muchachos de contexto. Y esto nadie lo dice con esta claridad tal vez, o alguno lo dice y yo no lo escucho. Y atender ahí, aplicar políticas públicas ahí, es absolutamente fundamental, pero no educativas, políticas públicas. Sí. Esto es vivienda, acceso a la salud, acceso a la educación de calidad, es contar con los libros necesarios dentro del hogar. No es que no se ha hecho nada, es que todavía no es suficiente para atender a contextos que son bolsones y de varias generaciones de dificultades y de peripecias que no valoramos suficientemente porque nos quedamos mirándonos a nosotros, decimos, si nosotros pudimos con nuestros hijos, sí, pero nuestros padres nos educaron, tuvimos libros en nuestras casas, nos compraron discos, nos llevaron al teatro, tuvimos otro tipo de acceso. Y en estos contextos se da poco. Es más, las compañeras son testigos, al camping de la FUM van cientos de niños que por primera vez van a ver la playa. Viven a 7 o 8 kilómetros de la playa, nunca vieron la playa. Es decir, fijémonos en qué lógica estamos. Entonces, pensar la educación para que aborde a toda la sociedad es tener una mirada especialmente profunda sobre este sector de la sociedad. Y los sindicatos, como bien dijeron acá en la puerta de esta casa, son la herramienta más fuerte que tienen los débiles. Ahora, no puede quedarse el sindicato mirándose a sí mismo, tiene que ir y mirar a los más débiles, que son aquellos que no tienen trabajo, aquellos que viven en contextos desfavorables, que no acceden a un puesto de trabajo, que no pueden terminar su ciclo educativo, que no tienen comprensión lectora. Yo escuchaba en un juicio que vi en la televisión diciendo a una persona que el chiquilín les había tomado el pelo porque hablaba de mala manera, y es que hablan así, claro. Es que no conocen la realidad, hay una parte de la sociedad que habla así. Bueno, atender este fenómeno no va a depender solo del secundario, solo del auto. Ahí la UTEC, como vos decís, juega un papel fundamental, pero cuidado que se desconoce el papel que juega la UTU. La UTU tiene formación tecnológica y tiene formación terciaria. Y hay que poder complementar la UTEC, la UTU, el INEFOP y tener un sistema de formación profesional para determinadas circunstancias. Y hay que tener también un sistema de formación profesional para los que egresan de educación primaria con extra edad, es decir, cerca de los 15 años. Porque de lo contrario no se van a insertar nunca en el modelo tal cual está estructurado. Pensar con esta flexibilidad nos va a llevar un tiempo, pero si los partidos políticos y las organizaciones sociales, me refiero en este caso a los sindicatos de maestros, pero también a otras organizaciones que pueden ayudar, me refiero a los sindicatos de maestros, profesores y profesores de la UTU, pero me refiero a la totalidad de las organizaciones que pueden contribuir con un diálogo constructivo. Si no, el debate electoral es para ver quién gana la pulsera electoral, pero no se termina transformando en un debate transformador. Yo parto de la base que hay cosas que hay que transformarlas permanentemente. Laura lo planteó con la palabra tensión. Hay pila de cosas que están en tensión permanente y la tensión supone cambios. Ahora, no pueden ser las herramientas de cambio, que somos los sindicatos, los que frenemos los cambios. Claro. Nosotros tenemos que ser los impulsores del cambio. Por ejemplo, te dicen escuela de tiempo completo, escuela de tiempo completo. ¿Y con qué cubriría los cargos de escuela de tiempo completo si todas las escuelas hoy se transformaran en escuela de tiempo completo? Eso es un verso, ¿me entendés? Hay que decir, tenemos condiciones para cubrir cargos de maestro hasta tantas escuelas de tiempo completo.
Y después, para todos los niños es lógico tener una escuela de tiempo completo. Para todas las edades es una escuela de tiempo completo. Seguramente no. Y seguramente no. Y este es un debate fundamental que no solo está en la órbita educativa. Ahora hay gente del modelo político, del sistema político, que plantea reformar la educación sin consultar a los actores. Es como si yo te diría, vamos a transformar un teatro. No llames ni a un autor, ni a un director. Nosotros dos, con nuestra magia, con nuestra creatividad. No sé si estás loco. Llamemos a alguien que de este negocio sepa. Y ahí por eso yo digo que solo puede haber transformaciones profundas si los maestros, los profesores de UTU, los profesores de secundaria, los profesores de la UTEC, los profesores de la universidad, los no docentes de todas estas organizaciones se comprometen con ese cambio. Y si no hay un compromiso entre políticos y organizaciones sindicales, vamos a estar todo el tiempo debatiendo sobre los fracasos y nunca sobre los éxitos. Porque nunca vas a ver esa experiencia que yo te dije de formación dual en un informativo. Podrás ver si gana una muchachada que está haciendo mecatrónica o robótica y que gana un premio internacional. Ahí la vas a ver. Pero si no tiene la suerte de ganar, no es que no pasó la formación por ese muchacho, no ganó un premio internacional, ¿me claro, explico? entiendo. Y todas estas cosas están pasando en la SUTU, están pasando en la UTEC, están pasando en la educación primaria, están pasando en la educación secundaria. Y tenemos un déficit. Si, el otro día el presidente de Codicen decía, egresan 700 maestros y profesores y se precisan 1.100. Y esa ecuación, ¿cuánto da? Digamos, a mí me da muchas ganas de proponer en mi sindicato, que es la gloriosa FU, otra vez poner maestros, una especie de extinción. Claro. Porque en buena medida lo que dice él es así. Es que si solo vos con más esos o menos números, tenés Fernando, no te da. 20.000 carreras para estudiar y la que vas a escoger es magisterio, que además la gente dice los niños no aprenden por los maestros, los niños no aprenden por los profesores. ¿Y por qué escogerías ese martirio? Si como consecuencia de ese trabajo profundo, de estudio, de preparación de la clase, tenés como recibo que está siendo inepto para la formación de los futuros uruguayos. Entonces, ¿me entendés que hay un discurso hegemónico en el sistema político que es absolutamente negativo para el ingreso a esas carreras? Porque después puede haber cálculos económicos, cálculos de todo tipo, pero la gente entraba a la carrera con salarios a la mitad de lo que están hoy. Sí, contrariamente a ese discurso hegemónico que vos mencionás, cada vez hay más niños en la escuela pública. Y claro, ¿No? Esa es otra realidad. Sí, maestra, adelante. No, un poco para acotar, no solo la UTEC, sino que en el interior ahora está la Universidad de la República. Lógicamente hay más posibilidades de escoger otra carrera. Pero de hecho, es cierto, se habla mucho del fracaso. Y yo considero que hemos avanzado mucho en lo que es desde lo pedagógico didáctico, por las discusiones, por un montón de hechos que se han dado, pero es necesaria la discusión. No puede ser un titular decir la educación está en crisis, la educación es un desastre, está todo mal. No es así. Nosotros que estamos en las aulas sabemos que no es así, que nuestros niños avanzan a su tiempo, con sus diferentes características, pero todos aprenden y todos pueden aprender. Que hay dificultades, las hay, pero también hay que pensar que lo que tú planteabas de secundaria, que hoy por hoy, antes, hace, no sé, 25 años atrás, iba al liceo, concurrían una élite, ¿no? Y hoy se universalizó, está costando. Comienzan el primer ciclo, algunos abandonan, es ahí donde tenemos que trabajar. Claro. Pero también recuperemos de eso lo positivo, ¿no? Que es la universalización de educación secundaria, donde todos tienen que ir al liceo o a UTU. Bueno, lo mismo pasa con 3 años, que se está universalizando. Eso hace a que a más temprana edad nosotros, los docentes, podemos detectar situaciones que podemos ayudar en tiempo. Bien, yo no quiero quedarme con titulares, pero como soy periodista y somos afectos a los titulares, pero de alguna manera era para repasar un poco simplemente. Mire, el profesor Pablo da Silveira, que es un referente del Partido Nacional en materia educativa, particularmente en el sector de la calle Pou, dice rotundo fracaso cuando habla de educación. Pablo Mieres, senador, Partido Independiente, habla de tragedia, o mejor dicho, tragedia dice Pablo da Silveira y rotundo fracaso dice Mieres. Talvi dice que la educación está estancada. Larrañaga le entregaron la educación a los corporativismos. Y Asamblea Popular dice que la única forma de salir de esto es creando un sistema único nacional de educación pública. Son titulares que hablan de una tragedia, de estancamiento, de fracaso. Evidentemente van todos en esa línea.
¿Por qué creen ustedes que ellos opinan así y ustedes opinan de manera diferente? Perdón, voy a dar la opinión, están alejados de la realidad. Totalmente. Muy lejos de la Totalmente. realidad y con otros intereses distintos a los nuestros que estamos adentro. El compromiso del maestro, del profesor, diariamente, habrá de todo, pero el compromiso se ve y la sociedad lo ve y está, el compromiso diario en las aulas está. O sea que es muy difícil de pensar que alguien diga, acá en todos estos años no pasó nada, la educación está en crisis, la educación está... No, la educación no está en crisis, la educación está frente a cambios necesarios, que los daremos de forma más acelerada o no tanto, que habremos buscado mecanismos para esos cambios de una forma u otra, que es clarísimo que la educación media está teniendo cambios, porque educación claro. secundaria necesita de esos cambios, también ya sean programáticos, ya sean, los necesita y son todos conscientes de que eso es necesario, de que lo que decía Laura, el hecho de que haya más cantidad de alumnos en la educación media, eso hace a los cambios. Claro. ¿Eso tiene que ver con la crisis? No, muy lejos de esto. Esto también está atado a otro tema que tiene que ver con nuestra formación y hay que preguntarse, a ver si alguien se pregunta alguna vez, ¿por qué el trancazo que está teniendo el hecho de no tener una universidad de la educación? Sí, está durmiendo en el Parlamento todavía ese tema, ¿no? No sé dónde Sigue está durmiendo. concretamente ahora, pero... Sigue durmiendo, sigue en cuestión, siguen discutiendo, pero sigue estando ahí. Ahora, la formación docente también necesita esa transformación. Es fundamental que exista en formación docente esa transformación. ¿Qué opinas cuando Larrañaga dice le entregaron la educación a los corporativismos? Que comete un error, porque no es cierto. Los sindicatos han peleado juntos. Yo tengo mucho respeto por Larrañaga, nunca jamás lo he ubicado del sector conservador de la sociedad, ni lo voy a hacer. Pero naturalmente que las personas que están dedicadas a la política necesitan colocar titulares que causen impacto. Yo eso no lo necesito porque no me voy a presentar a una elección, ¿me explico? Entonces me parece que los sindicatos han jugado en el lugar que les toca jugar. Y cuando le hemos preguntado si alguna decisión del CODICEN se vio alterada por la representación docente en alguno de los organismos, todos han contestado que no. Los del oficialismo y de los de la oposición. Entonces, ¿dónde está la corporación dirigiendo la educación? En todo caso, está el sindicato defendiendo los intereses. Y es cierto que hemos logrado mejorar los salarios de los maestros. En algunos casos, en más de 90%. Y es cierto que hemos logrado que entraran funcionarios auxiliares a primaria, más de 1.000 en 2 años y más de 3.000 en una década. Todo esto son logros sindicales, pero no hay que confundir la lucha sindical con el corporativismo al frente de la educación, porque si no, pues los sindicatos ¿para qué estarían? Claro. ¿Y para qué estarían los sindicatos? Una parte es el programa y otra parte es defender al trabajador y a su ingreso. Y naturalmente que aún se precisa más. Pero a veces se toman estos atajos. La educación está estancada. Entonces, ¿qué hace un niño con una computadora en cada escuela? ¿Eso acaso no habrá sido una de las transformaciones más importantes del siglo XX? Del siglo XXI. Entonces, digamos, si esa transformación es importante, ¿qué herramientas más se pueden incorporar a la educación? Que ahora se invierta varios millones de pesos en que los escolares tengan su C. ¿Acaso no será un cambio en relación al pobre padre viendo si podía o no comprarle la canasta de útiles escolares? Y también hay cambios que son profundos en la educación primaria y la educación secundaria, pero se toman estos atajos. Yo no puedo decir nada porque es parte de la regla del juego del mundo político democrático. Lo que digo es fácil decir que el movimiento sindical gobierna, pero no hay un solo ejemplo. Si usted le pregunta a la reina, ¿cuál es el ejemplo de que el movimiento sindical gobierna? No podría haber respuesta. O si usted le pregunta al que dice el PCNT es el 14º ministerio y les pregunta y les repregunta, no podrían dar un ejemplo. Entonces, el problema es, entre los titulares y los temas de fondo. Acá hay que discutir cómo la familia se compromete con la educación de los chiquilines. Y esto nadie lo quiere decir, porque después a esa familia vos le vas a ir a pedir el voto. Ahora, nosotros tenemos necesidad de decirlo. Los padres tienen que tener más compromiso con sus hijos, y eso es poder dedicar un rato a leer un libro. Sentarse a ver las tareas domiciliarias si el niño tiene, mirarle el cuaderno y valorarle el esfuerzo que el niño hizo en su lugar de
de estudio. Si no lo hacemos, ¿cuál es el estímulo que el niño recibe fuera de la escuela? Yo soy de los que creo que se le pide a la escuela más de lo que la escuela puede dar. Seguramente entonces creo que todo ese pasa es uno de por los la grandes escuela. temas también. La vacuna pasa por la escuela, Claro. la alimentación del niño pasa por la escuela, Está la claro. educación pasa por la escuela, el cuidado pasa por la escuela. Entonces, bueno, no estamos hablando de la escuela de Varela, estamos hablando de una escuela que tiene múltiples tareas. Es que nosotros queremos decir que esas tareas no se hagan más en la escuela. No, no. Decimos, debería haber personal que se dedique a esa escuela y no poner al director a pegar boletitas del comedor escolar, ¿me entendés? Sí, sí. Porque tenemos al trabajador que concursó, digamos, para liderar el proceso de su escuela, que dedica la mayor parte del tiempo a la burocracia que le pide el sistema. No es que esto no haya que hacerlo y no haya que hacerlo responsablemente, pero lo tiene que hacer otro. Sí, no, va contra la vocación del maestro, o sea, claramente. En No vez de es estar esa en la clase su dando función, apoyo. está clarísimo. Maestra, ¿nos cuenta después de la pausa qué diferencias puede, de acuerdo a su conocimiento, a su casuística, puede haber entre el maestro comunitario del interior del país y el de acá de Montevideo? ¿Pueden existir algunos puntos de contacto? ¿Puede haber mucha diferencia? Lo hablamos después, ¿le parece bien? Ya venimos.